Bueno, pues la verdad es que si 25 de los más importantes psiquiatras de los Estados Unidos diagnosticaron que no tiene la estabilidad para poder ser presidente de los Estados Unidos, pues creo que ese diagnóstico es suficiente para advertir de quién se trata y de quién estamos hablando. La verdad, Oscar, es que aquí hay que recordar que estamos hablando del líder de la principal potencia en el mundo y que a menos de un año, hasta el día 20 de enero se cumplirá el primer año de gobierno de Donald Trump, pero a lo largo de este año nos ha llenado de mensajes a través del Twitter en el cual simplemente ha demostrado que los temores que teníamos muchos de que una persona desequilibrada y con el riesgo de que tuviera el botón nuclear a la mano era poco recomendable. De entrada siempre advertimos, va a dividir al país. Estados Unidos está completamente dividido entre aquellos que simpatizan con Trump y quienes lo rechazan. Incluso algunos medios dieron fe que en las cenas navideñas de este fin de año hubo familias que se dividieron de tal manera que entre los simpatizantes y los opositores de plano no se reunieron en familia. A ese grado se están reportando las situaciones. Pero como tú decías, Oscar, estamos ante un 2018 lleno de retos. Esas declaraciones en Twitter vienen a raíz de que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, había dicho que el botón de las bombas nucleares de Corea del Norte siempre está en su escritorio. Quizás también estaba mandando decir a Trump que para que él pueda oprimir ese botón que él dice tener más grande, más poderoso y que sí funciona, tiene que ser primero autorizado por el Congreso. El presidente Donald Trump no puede ordenar el lanzamiento de una bomba nuclear por sus pistolas, tendrá que recibir la autorización del Congreso, aun cuando hay que decir que hay órdenes ejecutivas que ya fueron aprobadas por el Congreso que le permiten algunas acciones militares al presidente de los Estados Unidos y que vienen desde George Bush y que podrían ser validadas por el actual presidente. Pero esperemos no enfrentarnos ante esa situación y creamos más en lo que ha habido en los últimos 2 días, que es decir, la voluntad de Jong-un de empezar algunos contactos de alto nivel entre las dos Coreas. Eso sería muy saludable para tratar de superar los problemas que en este momento están en el mundo. Hay que decir, Corea del Norte se supone que tiene 60 bombas nucleares. Y bueno, pues como tú dices, Oscar, al ser nosotros vecinos de los Estados Unidos, pues tenemos que preocuparnos de lo que está sucediendo. Pero antes de las bombas, Trump tendrá que preocuparse por una serie de temas que son muy domésticos y que a él sí lo alcanzan a involucrar. El primero, la llamada trama rusa. ¿En qué consiste la trama rusa? En aquella investigación que está realizando el fiscal Robert Mueller, quien ha sido el encargado de investigar hasta qué grado Rusia intervino en la elección del año antepasado en los Estados Unidos. Y segundo, también de investigar si el presidente ha interferido en las investigaciones que se han venido realizando con el tema. Es decir, colusión e injerencia, 2 temas de esta investigación de Robert Mueller. Por eso el presidente constantemente está lanzando algunos tweets. ¿No diste constancia, Oscar, de otro tweet del día de hoy, en donde está pidiendo cárcel para James Comey, el ex director del FBI? A ese grado está el nerviosismo. ¿Por qué? Porque los abogados de Trump le habían asegurado que a fines del año 17 estaría terminado el tema de Rusia. No es así, sigue la investigación y hay que recordar que hay 5 personas vinculadas a la elección de Donald Trump que están señaladas de estar cerca de lo que sucedió a lo largo de la elección y que pudieran tener elementos para dar fe de que Rusia efectivamente intervino. Es decir, el tema de la trama rusa sigue poniendo nervioso a Donald Trump. También hay que decir que está lejos de creerse que se dé un relevo, que se dé un juicio político, una renuncia. Hoy los republicanos siguen apoyando a su presidente. De hecho, en estos días se dará una reunión en la residencia de Camp David, en donde estarán los 2 líderes
de los republicanos en el Congreso para analizar lo que será este año para los estadounidenses. El otro gran tema es el relativo a las elecciones de medio término. Hay que recordarle a nuestra audiencia que los republicanos tienen la mayoría muy endeble, pero dominan las dos cámaras y eso les ha permitido de alguna manera avanzar en eso que ya hablabas tú, que fue la reforma fiscal, que en horas extra se aprobó ya a fines del año de 2017. Bueno, pues ahora las elecciones de medio término que se celebrarán el 6 de diciembre y que pudieran determinar un cambio para que los demócratas recuperaran el control de las cámaras. Eso está preocupando mucho a los republicanos porque no hay la simpatía de muchos norteamericanos con el gobierno de Donald Trump. Se dice, los analistas comentan, que regularmente el partido del gobierno en turno pierde por 2 escaños de diferencia el control de las cámaras. Vamos a ver qué tanto esas predicciones pueden tener valor en lo que respecta a las elecciones de medio término, que insisto, serán muy importantes, sobre todo después de lo sucedido en Virginia, en Alabama, en Nueva Jersey, en donde los demócratas han puesto condiciones sobre los republicanos. Pero otro tema que será muy importante, ya lo mencionabas tú, Oscar, y que nos debe interesar mucho a los mexicanos, es el de los DACAs, es decir, aquellos jóvenes Dreamers que llegaron de niños a los Estados Unidos, que sus padres los llevaron a Estados Unidos de niños y que no tienen documentos. Estos jóvenes fueron objeto de una orden ejecutiva del presidente Obama que les permitía estudiar, trabajar, tener los documentos necesarios para andar por los Estados Unidos sin mayor problema. Esta orden ejecutiva fue derogada por Donald Trump con una instrucción para que sea el Congreso, a más tardar en marzo, quien determine cuál es la suerte de estos 800,000 jóvenes. Vale decir que el 75% de ellos son mexicanos y son jóvenes procedentes de 30 países. Es decir, se trata de un grupo muy nutrido, pero que es un grupo sumamente valioso. Estos jóvenes que no llegan a 35 años de edad y en su mayoría son profesionistas, trabajadores, no son delincuentes, es decir, es una base que constituye una verdadera riqueza, pero que el presidente Trump ha condicionado el otorgamiento de fondos para la construcción del muro y para robustecer la patrulla fronteriza a fin de que se apoye un nuevo estatus a favor de los jóvenes DACAs, de los jóvenes Dreamers. Esto valdría la pena subrayarlo. Y desde luego habrá muchos temas, Oscar, que habrá que seguirlos muy de cerca. En el tema migratorio no solamente están los DACAs, está también el estatus temporal que se está venciendo con salvadoreños y hondureños. Y no perdamos de vista que en un momento determinado que les retiren el estatus temporal de permanencia legal en los Estados Unidos, para México sería de un gran impacto que se les negara la permanencia legal a hondureños y salvadoreños. Particularmente los hondureños, no perdamos de vista que Honduras se considera el país más violento del continente. Hay muchos centroamericanos que empiezan a quedarse en México, que ya no están llegando hasta los Estados Unidos ante la hostilidad que está teniendo el presidente Donald Trump y su gobierno. Pero además, las situaciones que están en torno a su gabinete, si va a ratificar o definitivamente retirará al secretario de Estado, como se ha venido comentando. Se está especulando la posibilidad de que sus asesores tan cercanos como su hija Ivanka y el esposo de ella, Jared, pudieran salir del equipo cercano, es más, salir de la Casa Blanca. Es decir, hay muchísimos temas, si bien es cierto que para nosotros el asunto Tratado de Libre Comercio nos ocupa con gran interés y que a partir de febrero tendremos que ponerle mayor interés porque se cree que en febrero, cuando se dé la reunión en Canadá, quizás pudieran darse ya pasos definitivos para saber si Estados Unidos se retira o pide su retiro del Tratado de Libre Comercio o si continúan las negociaciones. Pero al mismo tiempo, Oscar, hay que decir que en Estados Unidos están pasando cosas muy importantes y 2 de ellas ocurrieron a partir del día de ayer en el estado de California, que es un asunto que ya se esperaba desde hace mucho tiempo, que en California ya era muy comentado. Sin embargo, hay que ver las repercusiones que tendrá. De entrada,
para este estado, que constituye la quinta o sexta economía en el mundo, nada más en materia de impuestos se calcula que va a generar 7,000 millones de dólares cada año. Eso se está calculando. Imagínate, Oscar, que están pensando en abrir un banco especial para recibir las transacciones económicas que se den producto de la compra-venta de la marihuana. ¿Por qué? Porque el sistema bancario nacional no no entra dentro de este esquema que sigue viendo como lavado de dinero el dinero procedente de las drogas, y como no es una droga aceptada en todo el país, necesitarían un sistema bancario especial para este caso. Está todavía lento el procedimiento porque varias ciudades todavía no hacen la legislación propia para poder autorizar a los que quieren poner establecimientos. Hay que recordar que la marihuana desde el 96 en California se usa o se autoriza con motivos medicinales. De hecho, había dispensarios médicos en los cuales se vendía, se comercializaba. Y ahora están calculando que hay cerca de 1,300 solicitudes para abrir nuevos comercios en donde se vendan refrescos, dulces, chocolates, la marihuana en diferentes especies. Es decir, es una forma muy fuerte en la que se está comercializando el tema de la marihuana. Ahora, ¿cómo nos impacta a nosotros? Bueno, nos impacta en primer lugar porque hay un trasiego de marihuana que va de todos los estados del Pacífico, y particularmente Jalisco, Sinaloa, Sonora, Baja California, que tienen un flujo de marihuana y que representa un ingreso de dinero sucio, habrá que decirlo, sí, pero esa es la manera en que hay que definirlo. Segundo, el mercado negro no se termina. ¿Por qué no se termina, Oscar? Porque la marihuana tiene ahora un costo más elevado, está el pago de impuestos, por lo tanto, habrá un mercado negro que venda más barato por debajo del agua la marihuana. Entonces, para nosotros, en el caso de México, no representa una serie de implicaciones muy importantes esta decisión que se ha tomado en el estado de California, porque recordemos que la garita de la Mesa de Otay es la garita más con mayor afluencia de personas y de tráfico de mercancías en todo el mundo. Es decir, estamos hablando de un flujo sumamente importante el que hay entre México y el estado de California. Y eso es lo que ocurrió con respecto a la marihuana. Pero también el día de ayer entró en vigor una decisión muy importante en California, Oscar, que es que California se convierte en estado santuario. ¿Qué es esto? En Estados Unidos, a raíz de la llegada del presidente Trump, se permite a las policías se quiere que todas las policías puedan interrogar a las personas por su apariencia, por sospecha, y que puedan ser detenidos si no cuentan con la documentación. Hay ciudades santuario como Nueva York, como Chicago, como Los Ángeles, que no permiten que sus policías den información a la Policía Federal para poder entregar a los inmigrantes. Bueno, pues ahora es todo el estado de California que protegerá a los inmigrantes indocumentados que no sean delincuentes. Eso hay que establecerlo. Las ciudades y el estado santuario no protegen criminales, simple y sencillamente protegen a aquellas personas que están trabajando, que tienen una manera honesta de vivir, que su única violación a las leyes en Estados Unidos es una falta administrativa, que es lo que constituye haber cruzado la frontera de una manera ilegal. De esta forma, California protegerá a los indocumentados en lo que se ha llamado como ciudades y estados santuarios, una fórmula que viene desde principios del siglo pasado, no es nada nuevo, es una fórmula muy interesante. Y finalmente, para que veas que los principios de años a veces se cree que son de pocas noticias, a partir del día de ayer, otra nota que tendrá mucho impacto para México es que Estados Unidos, 18 estados, determinaron que a partir de ayer se dé un incremento a los salarios mínimos. De esta forma, por ejemplo, Nueva York, que es el que más nivel va a alcanzar, el salario mínimo sube a $13, de 11 a $13 la hora.
Eso es como queda. Otros estados, por ejemplo, Washington, queda en 11.50. California, si el empleador es grande, tendrá que pagar por lo menos $11. Y si el empleador es pequeño, tiene que pagar $10.50. Estamos hablando del salario mínimo. Y esto tendrá un gran impacto también en el país, por lo que se ha venido hablando de lo rezagado que se encuentran los salarios en México y sobre todo ahora que se ha hablado en el Tratado de Libre Comercio y que Canadá particularmente ha venido señalando una cláusula en la cual se activen los salarios en México. Esa determinación del día de ayer en 18 estados va a traer una seria implicación también en materia económica para los Estados Unidos. Y ya dabas tú la nota hace rato, obviamente también tendrá impacto en las remesas. ¿Por qué? Pues porque los paisanos que trabajan en los Estados Unidos, recordemos que nada más tenemos allá 30 millones de origen mexicano que envían dinero a México, seguramente al ganar más podrán enviar mayores cantidades de remesas de dinero a México. Y si cada año se rompen los récords en materia de envío de dineros, pues seguramente con esta determinación que entra en vigor desde el día de ayer, pues vendrán nuevos embates con llegada de dinero. Es decir, Estados Unidos nos trae una serie de noticias muy importantes en la parte federal como en la parte local de los estados, Oscar.